Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que, como siempre, les contamos, analizamos, pero sobre todo explicamos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico en estos momentos. Estamos mirando, como se pueden imaginar, un día más a lo que sucede en Oriente Medio. Les contaremos estas explosiones, esta oleada de explosiones que ha tenido lugar en Líbano, esta operación por parte de Israel. Se habla ya en los últimos minutos de un mensaje que mandaron precisamente antes de detonar estos dispositivos, pendientes ya de la escalada total de Israel, que dice, por cierto, que está preparado tanto para el ataque como para la defensa. Hemos visto también declaraciones hoy por parte de Irán, hablando de nuevo de responder de forma inminente a estos ataques. Estados Unidos preocupado por la escalada, es un poco lo que deslizan en las últimas horas, mientras que mirando a lo que sucede en el conflicto en Ucrania, vamos a hablar también de Jens Stoltenberg. Se despide hoy, se esperan, por cierto, declaraciones en los próximos minutos, mientras que Putin hablaba también hace escasos minutos, hablaba sobre el aumento de la producción de drones. Dice que va a aumentar por 10 el número, en este caso la producción de drones para este año. También hay informaciones precisamente en torno a Putin. The Wall Street Journal habla de una nueva movilización. Dice que en el Kremlin hay presión sobre el presidente ruso para que se anuncie una nueva movilización este año. Miraremos también a Ucrania. Después de los ataques al sistema energético, se habla del invierno más duro para el pueblo ucraniano. Es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía. Enseguida repasamos todos estos asuntos, lo analizamos con los mejores expertos, pero antes miramos a la actualidad, miramos a últimas horas. Les contamos que un portavoz del gobierno israelí ha enfatizado este jueves durante una conferencia de prensa en Tel Aviv que Israel está preparado tanto para la defensa como para el ataque en su frontera norte con el Líbano, cuando se le preguntó sobre la preparación de Israel para operaciones terrestres contra Hezbollah. Dice literalmente que el primer ministro ha dicho que el cambio en el equilibrio de fuerzas en su frontera norte es necesario. Israel dice que está respondiendo con fuerza a esta agresión de Hezbollah. Añade que van a utilizar todos los medios necesarios para restablecer la seguridad en su frontera norte y para que sus ciudadanos regresen sanos y salvos a sus hogares. Es lo que añadía el portavoz. Hoy temprano, un funcionario no identificado del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que Irán tomaría represalias en los próximos días contra Israel por los ataques a sus fuerzas en Siria y a Hezbollah en el Líbano. Precisamente mirando al Líbano, Hezbollah ha anunciado la muerte de 5 miembros más asesinados en el camino a Jerusalén, su término para referirse a los operativos muertos en ataques israelíes. El número de fallecidos de Hezbollah durante estos enfrentamientos desde el pasado 7 de octubre asciende al menos a 478. Estos anuncios se producen después de que Israel provocara que los walkie-talkies utilizados por Hezbollah explotaran en todo el Líbano ayer, lo que según funcionarios de salud libaneses ha matado más o menos unas 35 personas, es la cifra que hay en estos momentos, e hiriendo más o menos unas 450. El martes Hezbollah nombró a 12 miembros asesinados por Israel, incluidos algunos que murieron después de que explotaran los buscapersonas utilizados por Hezbollah. Y precisamente Irán dice que va a tomar represalias contra Israel por su ataque con buscapersonas, con trampas explosivas contra sus miembros, incluido su embajador en Beirut, Mojtaba Amani. El grupo terrorista Hezbollah también habla en el mismo sentido, es lo que informa este jueves en TV Lebanon News, citando a un funcionario del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Dice literalmente que esperan una respuesta de Irán en los próximos días, que se han dado instrucciones de examinar los teléfonos de los funcionarios antes de devolverlos y que les aconsejan que les mantuvieran alejados. Dice además la agencia de noticias Al-Hadad, de propiedad saudí, que había informado anteriormente de que como resultado de este ataque 19 miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica perdieron la vida y más de 150 resultaron heridos en Siria. Hezbollah y el gobierno libanés también culpan precisamente a Israel por los incidentes. También miramos a lo que sucede en Rusia, lo que sucede en torno al conflicto en Ucrania. Wall Street Journal informa de que los dirigentes del Ministerio de Defensa ruso siguen presionando al líder ruso, Vladimir Putin, para que anuncie una nueva ola de movilización para atraer tropas adicionales y compensar, dice, las pérdidas del Kremlin en el campo de batalla en Ucrania. El periódico escribe que a principios de 2024 la dirección del Ministerio de Defensa ruso y en particular el entonces ministro de Defensa, Sergei Shoigu, sugirieron que Putin realizara una movilización antes de su llamada toma de posesión, pero él se negó, insistiendo en utilizar solo voluntarios que firmen contratos con los militares. En julio, Putin intentó aumentar el tamaño del ejército, duplicando el pago único para los nuevos reclutas a 400.000 rublos. Citando sus fuentes, Wall Street Journal dice que ahora el Ministerio de Defensa ruso, presidido por un ministro diferente, está teniendo problemas con la escasez de personal, por lo que Rusia no puede organizar, dice, una gran contraofensiva en la región de Kursk.
Y mirando a Ucrania, les contamos que se enfrenta posiblemente a su invierno más duro por los daños masivos en su red eléctrica provocados por los ataques rusos. Es lo que advierte este jueves la Agencia Internacional de la Energía, que reclama ayuda de los países occidentales. Dice que el sistema energético ucraniano ha sobrevivido a los 2 últimos inviernos, pero que este será de lejos su prueba más dura hasta la fecha. Es lo que declara el director general Fatih Birol en un informe publicado este jueves. La situación en Ucrania, dice, constituye actualmente uno de los problemas de seguridad energética más urgentes en todo el mundo. Pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, también del conflicto en Ucrania, vamos a mirar a la despedida de Jens Stoltenberg, secretario general saliente de la OTAN, que advierte a Estados Unidos, a Europa y sobre todo, seguro, vuelve a mandar mensajes a Rusia. Escuchamos ya a Stoltenberg. The first platform, the first speech was actually delivered here at the German Marshall Fund, so it's great to be back and to end my tenure giving a speech to the same institution. And thank you so much for the excellent cooperation we have had over these years. As some of you may know, early 2014, when I was first approached and asked whether I was open to become the Secretary General of NATO, I did as I always do. I went to my father and asked for advice. And he said, not so much happens at NATO. So he was not very enthusiastic about the idea of me going down there and having some boring years. And I listened very carefully to him because he joined the Foreign Service in Norway in the 1950s. He was Minister of Defense and Minister of Foreign Affairs. And he attended more NATO meetings than almost any other Norwegian. And maybe he was right that NATO was traditionally quite static. But static, quiet, is absolutely not the right way to describe the alliance of the last decade. Since I took up my post as Secretary General in 2014, the world around us has changed profoundly. We have seen Russia's illegal annexation of Crimea, the rise of ISIS, Russia's full-scale invasion of Ukraine, growing competition with China, the COVID pandemic, more sophisticated cyber attacks, and the increasing impact on climate change on our security. So the list goes on. During my time as Secretary General, the relevance of NATO has been questioned. The alliance has been described as divided, obsolete, and brain dead. But the reality is that NATO is strong, united, and more important than ever. We have, over these 10 years, undergone the biggest transformation in a generation. We have strengthened... Escuchando ya este discurso de despedida por parte de Jens Stoltenberg, secretario general saliente de la OTAN, dice que el mundo ha cambiado profundamente desde que asumió su cargo. Ha hablado, por ejemplo, del conflicto en Ucrania, ha hablado del impacto climático. Se le ha olvidado mencionar, eso sí, lo que sucede en Oriente Medio. Imagino que habrá sido un error por parte de Stoltenberg, que dice además que cuando él empezó en su cargo se hablaba de una muerte cerebral de la OTAN. Decía pues, que se ha puesto en duda precisamente la relevancia de la OTAN, pero que ahora es más fuerte y más importante que nunca. Seguimos escuchando las palabras de Stoltenberg. Doubling our common budget to ensure we can effectively deliver. And our family of allies and partners has grown. Montenegro, North Macedonia, Finland and Sweden joined our alliance. And Ukraine is closer to NATO than ever before. In 2014, we only provided marginal support to Ukraine. Now our support is massive. And NATO is coordinating the support through our new command in Germany. We have also broadened
our partnerships in the global south, deepened relations with countries in the Indo-Pacific, and NATO-EU cooperation has reached unprecedented levels. I am proud to have served as NATO Secretary General and to have steered this alliance through a decisive decade. As I look back at this incredible journey, let me reflect on 5 lessons that are key to NATO's continued success in the future. First, we have to be willing to pay the price for peace. The more money, the stronger our defenses, the more effective our deterrence, the greater our security. Since 2014, spending across the alliance has gone up substantially. All NATO allies now invest at least 2% of GDP in defense or have plans to get there soon. And for the first time, total defense spending across Europe and Canada is above the 2% target. So the good news is that we have delivered on the pledge we made 10 years ago. But the bad news is that this is not longer enough. That is why NATO allies have agreed to spend at least 2% of GDP on defense. And that is why we have agreed on robust defense plans with specific capability targets that outline what each ally needs to provide in terms of weapons, forces and readiness for our security. To meet these agreed targets, allies will have to spend Bueno, pues muy pendientes de este discurso de despedida por parte de Jens Stoltenberg, hablando sobre la relevancia de la OTAN, hablando también sobre el gasto en defensa. Pueden seguir precisamente esta comparecencia, esta despedida del secretario general de la OTAN en nuestro canal de YouTube en paralelo. Estamos atentos, por cierto, también al discurso de Hassan Nasrallah, el jefe de Hezbollah, hablando en estos momentos precisamente a tenor de la escalada en Líbano, después de esta oleada de explosiones. Dice literalmente: fuimos atacados por Israel. El enemigo israelí ha cruzado todas las líneas rojas. Muy pendientes de este discurso en el que al parecer se van a dar los detalles de cómo va a ser la respuesta por parte de Hezbollah. Habla también de sucesos en los hospitales. Como decimos, está precisamente comenzando este discurso del líder de Hezbollah con mensajes directos, como no puede ser de otra forma para Israel. Muy pendientes de la última hora. Nosotros vamos a ir también al análisis. Tenemos ya con nosotros, pues como siempre, al mejor panel de expertos en lo que se refiere a la materia geopolítica. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal? Muy buenas. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de tenerte por aquí un día más. Tenemos a Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal? Muy buenas, Santiago. Muy bien, bueno, bien hallado. Encantados de tenerte por aquí un día más. Y por último presentamos a Adrián Celaya, presidente de CAI Group. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues un día más, como os podéis imaginar los tres, un día de muchísima actualidad, muchísimos temas que tratar. Si os parece, empezamos mirando a lo que sucede en Líbano, a esta nueva escalada en Oriente Medio, muy pendientes, como digo, del discurso del líder de Hezbollah y sobre todo, bueno, de lo que está aconteciendo en las últimas horas. Adrián, te quiero preguntar por esta nueva ofensiva por parte de Israel. Se espera una reunión de emergencia para esta tarde y pues, sobre todo un poco lo que comentaba ahora Nasrallah, ¿no? Que parece que se están cruzando todas las líneas rojas. Sí, bueno, este es un tema que podemos analizarlo, digamos, desde una perspectiva táctica. Yo creo que es evidente que Israel, suponiendo que haya sido Israel exclusivamente el que ha actuado, evidentemente, pues ha hecho una demostración de capacidad tecnológica o capacidad de inteligencia realmente llamativa, ¿no? Bueno, esto, el demostrar capacidad de inteligencia no hace, digamos, mejores a los países o a los gobiernos, pero yo creo que esto en sí mismo es algo que hay que reconocer, independientemente de que la actuación en sí misma entra dentro del concepto de trampas explosivas,
prohibido por el derecho internacional. Pero bueno, esta es otra cuestión. Pero claro, ubicando esto en el contexto, hay que preguntarse qué busca Israel con esto. Pues bueno, en principio, evidentemente, la estrategia continuada de Israel con respecto a Líbano y con respecto a Irán, fundamentalmente, ha sido escalar el conflicto. Escalar un conflicto que no le está yendo bien, en el cual está progresivamente debilitando su economía drásticamente, no es capaz de controlar a los grupos que están combatiendo con él en el sur, en el norte, en Cisjordania y los hutíes, y así todo están buscando una escalada, están buscando que el conflicto vaya más, sabiendo que es una escalada en la que en principio no tiene nada que hacer. Israel contra Líbano y contra Siria y contra Irán no tiene nada que hacer. El único sentido que tiene esa escalada es buscar una escalada hacia un conflicto regional en el que impliquen Estados Unidos, ¿no? Y esto es lo terrible de todos estos movimientos. Israel lleva mucho tiempo intentando provocar una escalada regional que inevitablemente acabaría generando pues un conflicto mundial, porque evidentemente todos sabemos que detrás de Irán están Rusia y China. Y sin olvidar que esta estrategia es exactamente la misma que está siguiendo la OTAN en Ucrania, intentando a toda costa una escalada que le saque de un conflicto que está perdiendo en Ucrania y que a través de una serie de provocaciones detrás de las cuales lleva un año, pues que provoque que Rusia dé el primer paso de esa escalada también hacia un conflicto continental o mundial. Ya dijimos que no es extraño que todos estos movimientos se estén produciendo ahora, estamos en meses clave, semanas clave, hasta las elecciones en Estados Unidos, y a medida que avanzan las posiciones, el reforzamiento de Rusia en el conflicto en Ucrania y el debilitamiento del ejército ucraniano. Todo esto ha creado un contexto de pánico en esa élite occidental que se manifiesta de la misma forma en las dos vertientes, intentando una escalada del conflicto tanto en Oriente Medio a través de Israel como en Ucrania a través de la OTAN. Yo creo que esto es la explicación del contexto en el que nos encontramos, lamentablemente. Desde luego cada vez más complicado, cada vez más tenso. Bueno, una buena muestra de ello sin duda lo que ha pasado en las últimas horas en Líbano. Y Santiago, te quiero preguntar por tu opinión, ¿hasta dónde va a llegar esta escalada y hasta dónde van a llegar los ataques de Israel? Como bien estaba contando el propio Adrián, hay muchos que hablan precisamente, bueno, pues de la inteligencia, ¿no? Muchos hablando del Mossad israelí, mientras que otros hablan de un acto de terrorismo. Bueno, es un acto de espionaje, porque a mí el término inteligencia pues me parece un poco chocante, porque es como si la única inteligencia que existiese fuera la de los espías y en otros ámbitos, en otras profesiones no hubiese gente inteligente ni se usaba inteligencia. Pero bueno, dicho lo cual, la verdad es que ha sido una estrategia muy, valga la redundancia, inteligente. El hecho de haber manipulado unos buscapersonas que partían supuestamente, según he podido yo leer, de Taiwán, encargados por Hezbollah, para introducirles un dispositivo que mediante un cierto control remoto muy sofisticado pudieran explosionar, pues es lo que ha permitido realizar este tipo de operación de una manera bastante sofisticada y compleja. Claro que ahora cabe la pregunta que mucha gente se está haciendo, que si cualquier persona con un dispositivo de buscapersonas o incluso con un dispositivo móvil que pueda convertirse en un objetivo de ciertos poderes políticos, militares, económicos, de inteligencia, entre comillas, podría, pues en un momento dado, su teléfono celular o su busca explotar también. Entonces ya hay gente que empieza a tener una cierta paranoia y se puede leer incluso gente que está pensando en si encargar ya móviles a compañías supuestamente más seguras como Huawei o Xiaomi, que en otras donde Israel pueda meter mano a través de sus alianzas con operadores de tecnología pues, japonesa o estadounidense, europea, etcétera. Entonces, y esto ya es una escalada evidente. Esta acción ya supone un salto cuantitativo y cualitativo en lo que respecta, no diría yo siquiera al conflicto palestino-israelí o al conflicto entre Israel y Hezbollah y el Líbano, etcétera. Yo creo que esto que ha ocurrido trasciende evidentemente el conflicto concreto, los conflictos concretos que he enumerado, sino que acaba de darse un paso tremendo y probablemente sin retorno
a una nueva forma de actuación bélica a escala internacional usando tecnología muy avanzada. Y creo que es ahí donde, evidentemente, pues en Negocios Televisión, en este programa, tenemos que centrarnos en cómo está escalando la cuestión en Oriente Medio. Coincido, evidentemente, en que Israel necesita a Estados Unidos para poder plantar cara a 3 o 4 países que hay en la zona que podían ponerle en serios problemas. Pero es verdad que Israel, y seguramente con alguna alianza quizás estadounidense y de otras naciones, acaba de dar un golpe en la mesa tremendo porque lleva varios meses, si no años, poniendo en solfa la capacidad operativa de países como Irán o de organizaciones como Hezbollah mediante actos como este. Y evidentemente aquí ha ocurrido, insisto, esto para mí es un punto de no retorno porque cambia la forma en que se actúa en lo que respecta a operar sobre determinados objetivos ideológicos, geoestratégicos, políticos, geopolíticos y geoeconómicos de una manera tremenda. En fin, puedo decir una obviedad. Estamos en el siglo XXI, que es una frase muy manida, pero está claro que siendo el año 2024 en el que estamos y viendo que existen este tipo de tecnologías, no puedo ni imaginarme lo que podremos ver en las siguientes décadas o que lo que nos perderemos cuando pues no estemos aquí, pero evidentemente que el poder detonar desde cualquier lugar del planeta un dispositivo de comunicación de cualquier persona en cualquier parte del mundo simplemente porque se dispone de la tecnología para ello y de maneras tremendamente sofisticadas. Ya sabemos que todos en nuestro teléfono celular llevamos un pequeño ordenador y todos los movimientos que tenemos, o casi todos, pueden ser geolocalizados. Pues esto es a mí lo que me inquieta y al mismo tiempo me fascina como analista. Es decir, creo que Israel ahora mismo acaba de demostrar que el mundo del espionaje y el mundo y el desarrollo de la propia guerra ha cambiado ya después de esto de manera irreversible y para siempre. Pues hablando de este movimiento por parte de Israel, vamos a mirar brevemente de nuevo a lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Vamos con declaraciones del presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin. Está respondiendo en estos momentos al llamamiento que ha tenido lugar en el día de hoy, se ha aprobado en el Parlamento Europeo, levantar todas las restricciones para que Ucrania pueda atacar en suelo ruso, y está respondiendo ahora mismo. Como decimos, Vyacheslav Volodin dice literalmente: el llamamiento del Parlamento Europeo a atacar a Rusia con armas occidentales conducirá a una guerra nuclear. Dice que Rusia va a responder una guerra nuclear mundial, dice, literalmente, dice además. Rusia responderá con armas más poderosas a posibles ataques en su territorio con armas occidentales de largo alcance. Dice, de hecho ya lo había reiterado en alguna ocasión, que Rusia sigue guardando sus armas más poderosas. Y ojo con esto, dice, el misil ruso Sarmat podría llegar a Estrasburgo en 3 minutos y 20 segundos. Precisamente, como decimos, se votaba hoy en el Parlamento Europeo esta cuestión, el hecho de si se levantan o no todas las restricciones a Ucrania. Vyacheslav Volodin no es un cualquiera, como decimos, es el presidente de la Duma, está lanzando este aviso. Dice pues que uno de los misiles más potentes por parte de Rusia, el misil Sarmat, tardaría 3 minutos y 20 segundos en llegar a Estrasburgo. Dice también pues que estos últimos llamamientos por parte de Europa, por parte del Parlamento Europeo, conducirían a una guerra nuclear mundial. Escala la tensión ya no solo en Oriente Medio, también, como ven, en lo que sucede en Ucrania. Enseguida vamos a esta cuestión, quiero saber la opinión de los expertos, pero antes, Luis, si te parece, quiero saber también qué opinas de lo que ha sucedido en Líbano, de esta nueva escalada. Bueno, pues es un eslabón más en esta cadena de conflictos y de ataques que estamos viendo en los últimos meses, pero yo lo haría mucho más amplio, ¿no? Ese periodo es una historia sin fin, desgraciadamente, con sus altibajos, sus más y sus menos, pero yo coincido mucho con lo que han dicho mis dos compañeros. Creo que al final esto no nos va a llevar a ningún lado. Es una tensión que está enquistada desde hace muchísimo tiempo. Israel tiene esos problemas con Hezbollah, con Hamas y también con Irán. Es una situación que Israel trata de combatir, incluso de eliminar a quien caiga a toda costa, pero que, vamos a ser sinceros, es sumamente complicado, por no decir imposible, extirpar este cáncer, que es como lo llaman las autoridades del primer ministro. No quiero meter en el mismo saco a toda la clase política israelí, pero es el lenguaje que utilizan. Extirpar esta enfermedad, según ese lenguaje,
de la existencia para permitir precisamente que el Estado de Israel pueda seguir sobreviviendo y coexistiendo con el resto de sus vecinos. Es un problema, como digo, que está enraizado precisamente en el nacimiento, en la creación del Estado propio de Israel, ¿no? Por cómo se produce, por el contexto en el que tiene lugar y por una gestión que no se ha sabido llevar o con la cual no se ha sabido lidiar para intentar integrar a ciertas comunidades en lo que es el día a día del Estado de Israel. El Estado de Israel también hay que recordar que no es un Estado heterogéneo, ni desde el punto de vista étnico, ni desde el punto de vista religioso, ni siquiera desde el punto de vista lingüístico. Hay muchas minorías rusófonas, cada vez menos, por aquello de que las generaciones nuevas se van integrando mejor, pero hay una población de carácter árabe, perteneciente a la minoría árabe, que además es ciudadana de Israel, por tanto, el Estado israelí no es estrictamente el Estado del pueblo judío, con esa intención que tenía Theodor Herzl de que se creara este Estado, sino que es un Estado multiétnico, multirreligioso, también las minorías cristianas, y esto quizá es lo que se ha olvidado por parte de ciertas élites del país, ¿no? Esta integración sí que es verdad que, claro, no todo depende de la voluntad política del Estado de Israel, también las otras partes, en este caso el resto de minorías, tienen que tener un compromiso, pero esta situación que sobre todo vemos con Hezbollah, con Hamas, también se basa en una postura extremista, en una postura de negación del derecho de Israel a existir, y esto es otra cuestión mucho más seria. No hay que irse a los extremos, sino también bueno, apostar por una línea más moderada, pero es que en estos casos es sumamente complicado precisamente porque ninguno de estos dos movimientos está por permitir o por pactar una coexistencia junto con Israel, como desde un punto de vista más pragmático han ido haciendo ciertos estados árabes, pues el primero Egipto, con los pactos de Abraham vimos que había países sobre todo tradicionalmente contrarios a mantener relaciones diplomáticas con Israel, que han ido aceptando esa normalidad de un Estado soberano en la zona con el cual tener relaciones diplomáticas, incluso poder tener relaciones fructíferas, positivas para ambas partes. A todo esto, claro, también hay que sumar ese discurso desde la parte iraní de amenazar la viabilidad, la existencia, incluso amenazar con borrar a Israel de la faz de la tierra. Todo esto al final es como un sustrato que ha ido generando un terreno muy enfangado, muy pantanoso, sobre el cual ahora es difícil construir una convivencia pacífica y sobre el cual, bueno, pues ahora tenemos que ver situaciones como las que estamos viviendo. Yo creo que la solución, desgraciadamente, a día de hoy, pues es inviable, pero bueno, hay que intentar que la coexistencia, como digo, pues sea lo más llevadera posible, pero sí que es verdad que, bueno, pues el Estado de Israel, sobre todo con Netanyahu como primer ministro, ha adoptado una línea muy dura que le puede llevar a un callejón sin salida. Bueno, pues cada vez más cerca de un callejón sin salida en Oriente Medio. Os quiero preguntar ya por esta última hora que comentábamos hace escasos minutos, estas palabras por parte de Vyacheslav Volodin, el presidente de la Duma, hablando de lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo. Se ha aprobado levantar las restricciones para que Ucrania pueda atacar con armas occidentales, en este caso con armas europeas en territorio ruso, precisamente esperando todavía a los misiles tanto de Estados Unidos como de Reino Unido a que levanten, a que den la luz verde definitiva a Ucrania. Adrián, te quiero preguntar a ti por esta respuesta de Volodin. Dice pues que el misil Sarmat llegaría en 3 minutos y 20 segundos y que básicamente esto puede conducir a una guerra nuclear mundial, que en el caso de que se ataque con armas occidentales en territorio ruso, pues al final no va a haber otra opción. Te quiero preguntar por estas declaraciones que yo creo que son de las más duras que hemos escuchado hasta ahora. Sí, bueno, vamos a ver. Por un lado, hay que recordar que el Parlamento Europeo lamentablemente es, vamos a decir, el ala radical de las instituciones europeas. Tiende a adoptar siempre posiciones ultra radicales en todo lo que hace referencia a los posicionamientos geopolíticos, por lo menos, ¿no? Bien, pero claro, estas declaraciones tampoco son sorprendentes, responden un poco al contexto. Es decir, repetidamente ya se ha dicho desde distintas
autoridades y representantes de Rusia que la autorización del lanzamiento de estos misiles de largo alcance al final es el lanzamiento por la OTAN, a nombre de Ucrania, pero por la OTAN contra territorio ruso, que sería causa de guerra. Claro, no es, eso sí, no es la primera vez que la OTAN lanza proyectiles contra Rusia, porque esto se ha estado haciendo durante más de un año. Lo que ocurre es que probablemente estamos ya en una situación límite. Es decir, Rusia ha estado durante todo este año mirando hacia otro lado, mirando hacia otro lado, mirando hacia otro lado, porque no le interesa caer en esas provocaciones. Pero claro, esto ya seguramente es una situación límite en la que es muy posible que Rusia no tenga otro remedio que responder. Y claro, cuando un enemigo te lanza misiles sobre tu territorio, evidentemente es evidente que esto es causa de guerra. Todos sabemos lo que es una guerra entre potencias nucleares. Pues puede empezar como una guerra convencional, pero puede transformarse en guerra nuclear en cualquier momento, en cuestión de minutos, y sin que ni siquiera nos enteremos. La cuestión clave es que, a pesar de esto, instancias políticas claves como el Parlamento Europeo y como algunos líderes occidentales ya han dicho que hay que hacerlo de todas formas. Aunque vayamos a la guerra, aunque esto genere una guerra mundial, nos da igual, vamos adelante, ¿no? Y bueno, esto es lamentablemente lo que está sucediendo en este momento en Occidente. Es algo que yo creo que no tiene mucha explicación desde el punto de vista del posicionamiento de unos u otros representantes políticos, que como se suele decir al final están ahí 4 años y luego se van. Que solo tiene explicación dentro de ese contexto de pánico en el que están en este momento esas élites occidentales que ven que están en alto riesgo de perder el control del mundo, de perder el control de Europa, de perder el control de Estados Unidos y probablemente de acabar en la cárcel o algo peor si dejan, ellos lo identifican así, si dejan que Rusia gane esa guerra, que supondría un salto adelante en la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes en el conjunto del mundo y también en Europa y Estados Unidos. Lo están identificando así de claro, están dispuestos a hacer lo que haga falta, incluyendo una guerra mundial, para evitar que eso suceda. Y esto es lo que hace precisamente, como he dicho antes, especialmente peligroso este contexto. El riesgo no va a hacer más que escalar hasta el límite durante las próximas semanas y meses. Vamos a ver qué capacidad tiene Rusia de, con unas u otras declaraciones, estirar un poco más la respuesta hasta ver si es posible que esto enganche con una posible nueva presidencia de Donald Trump en los próximos meses. Pero claro, eso es precisamente lo que en este momento están intentando evitar desde Wall Street. Y por eso están apretando el acelerador y todo parece indicar que están dispuestos a toda costa a provocar ese estallido pues antes de las elecciones norteamericanas. Precisamente hablábamos del Parlamento Europeo, vamos a dar las cifras, los datos. 425 eurodiputados han votado a favor, 131 estaban en contra y 63 se han abstenido. Como decimos en esta resolución que, bueno, básicamente lo que hace es permitir levantar las restricciones al uso por parte de Ucrania de armas suministradas por Occidente contra objetivos en territorio ruso. Como decimos, Vyacheslav Volodin ha respondido hace escasos minutos diciendo que esto conduciría a una guerra mundial, es decir, una guerra nuclear mundial. Santiago, te quiero preguntar tanto por lo que ha sucedido hoy en Europa, esta votación del Parlamento Europeo, como la respuesta por parte de Rusia. Bueno, la semana pasada hablamos también de, si no recuerdo mal, de si Putin era, digamos, la facción más moderada dentro del Kremlin a la hora de profundizar en la escalada de este conflicto bélico. Y salió, pues que, bueno, una de las conclusiones que dijimos o de hipótesis es que probablemente sí fuese uno de los más moderados comparados con otras personas quizás más cautas o más agresivas que quieran una respuesta bélica, incluso utilizando armas nucleares sobre países aliados de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera. Yo no sé si en el futuro tendremos que agradecerle a Putin o no el hecho de que muchas ciudades europeas no hayan sido destruidas atómicamente, pero al paso que vamos, la prudencia política del primer mandatario de Rusia, yo diría que es completa y total. Y que, sin embargo, los más fanáticos aliados del orden geopolítico anglosajón, que son básicamente todos los subordinados que están gobernando la Unión Europea, más el Reino Unido, pues están totalmente, digamos, ideologizados en la necesidad de que Putin pierda la paciencia y justificar así
un Armagedón nuclear en continente europeo. Yo creo que esto está llegando a un punto de tremenda tensión que vamos a ver hasta dónde da, pero evidentemente, pues teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de líderes políticos, empresariales, académicos, periodísticos que lideran muchos ámbitos de poder y de influencia sociocultural en la Unión Europea, son formados o en Estados Unidos o a partir de programas ideológicos y académicos diseñados en Estados Unidos. Entonces, al final, pues se están convirtiendo en tontos útiles de una estrategia geopolítica anglosajona muy agresiva con el mundo ruso-eslavo y que prácticamente lo que busca es destruir el mundo eslavo como ya el mundo anglosajón destruyó el Imperio Español en el siglo XIX con el Plan Maitland. Es decir, es una estrategia muy parecida, pero les falta un Simón Bolívar en Rusia que haga el trabajo. Y si consiguen hacer esto con Rusia, después irán con China. Yo simplemente me pregunto hasta dónde puede llegar la paciencia de Moscú, porque evidentemente pues Putin tiene que sortear, vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, no solo las provocaciones externas a Rusia, sino también las tiranteces internas que dentro de su propio país, extensísimo país, ocurren evidentemente porque debe haber gente que pique el anzuelo y que quiera pues más que la sangre llegue al río. Bueno, también es otra prueba de que la Unión Europea como tal carece de soberanía, no es un Estado propiamente hablando, sino que hay una Comisión Europea y hay un Parlamento Europeo cuyos magnates, al mismo tiempo que otros, hay excepciones, pero otros mandatarios de naciones europeas, lo que buscan es precisamente eso, llegar a una guerra con Rusia porque literalmente se están creyendo que Putin es una suerte de mezcla entre Stalin y el zar y que quiere llegar a Lisboa con sus tropas. Bueno, pues esperemos que en el futuro los historiadores puedan, digamos, hablar positivamente de la, espero, paciencia de Putin al respecto. Bueno, pues pendientes de ver cuánto dura la paciencia de Putin. Como vemos, Volodín está respondiendo a esta votación en el Parlamento Europeo. Volvemos a mirar de nuevo a lo que sucede en Oriente Medio. Volvemos con una última hora. Les contábamos que está hablando Hassan Nasrallah en estos momentos, precisamente reaccionando a la oleada de explosiones que ha tenido lugar en el Líbano. Dice, por ejemplo, bueno, pues que ha tenido lugar un ataque sin precedentes. Dice que están intentando evitar una escalada, pero que han recibido un golpe muy duro y que saben además que su enemigo, que Israel, tiene una ventaja tecnológica. Dice que tanto ayer como anteayer han sido días muy duros para Hezbollah, pero ojo, la noticia es que hace apenas unos minutos se escuchaban aviones sobrevolando bajo sobre Beirut durante el discurso del presidente de Hezbollah, del líder de Hezbollah, algo que ya ha ocurrido ha ocurrido en muchas ocasiones, también ocurrió hace apenas unos meses en medio de esta escalada, pero ahora la noticia es que hay aviones israelíes que han realizado enormes explosiones sónicas sobre Beirut. Seguro que se acuerdan, hace apenas unos meses rompieron la barrera del sonido, precisamente mientras hablaba Hassan Nasrallah, era una especie de aviso, una especie de demostración de fuerza. Pues precisamente en estos momentos que siga hablando Israel, o sea que siga hablando Nasrallah, sigue hablando precisamente de Israel, dice que el objetivo del ataque era poner de rodillas a Hezbollah, que Israel ha atacado y asesinado a civiles, dice además que no está consiguiendo sus objetivos en la guerra. Como decimos, aviones israelíes están realizando enormes explosiones sónicas, rompiendo la barrera del sonido sobre Beirut mientras habla Hassan Nasrallah, un nuevo aviso para el líder de Hezbollah. Estamos muy atentos tanto a su discurso como a lo que ocurra con estos movimientos por parte de aviones israelíes. Luis, te quiero preguntar de nuevo por lo que sucede en Ucrania, por estas palabras de Vyacheslav Volodín avisando sobre una guerra nuclear mundial y, bueno, pues hablando de que un misil tardaría 3 minutos y 20 segundos en llegar a Estrasburgo, precisamente donde se estaba votando hoy esta cuestión. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso de que Putin, bueno, es muy paciente. Creo que también los europeos lo hemos sido durante mucho tiempo. Estamos en un conflicto que precisamente no ha provocado Europa. El Parlamento Europeo es la institución que representa a los ciudadanos de manera directa, unos ciudadanos que nos hemos manifestado ampliamente en solidaridad de Ucrania, y precisamente porque el Parlamento es la institución europea que nos representa de manera directa, el resto de instituciones también lo hacen, pero de manera más indirecta, tiene esta mayor sensibilidad. Yo no lo llamaría radicalismo en absoluto, yo lo llamaría conciencia o sentido de la realidad. Es verdad que hay algún diputado y algunos partidos euroescépticos que también son prorrusos, las sensibilidades son muy plurales en el Parlamento Europeo,
pero precisamente por esto lo que el Parlamento Europeo vote hoy refleja, como digo, la realidad, o por lo menos el amplio sentir de la ciudadanía europea. También es verdad que estamos hablando de un Parlamento que no tiene competencias legislativas como lo hace el Parlamento español o los parlamentos del resto de Estados miembros. Es un Parlamento que no es autónomo en su actuación, necesita de la iniciativa de la Comisión Europea para tramitar proposiciones de ley. En la Unión Europea lo llamamos de otra manera. Pero precisamente por esto las declaraciones que puede hacer el Parlamento Europeo en el ejercicio de su soberanía, entre comillas, puesto que ya digo que toda actividad legislativa tiene que venir primero avalada por una propuesta de la Comisión, todo este tipo de declaraciones se quedan o no tienen ese carácter vinculante como lo puede tener un reglamento, una directiva. Muchas veces podemos llegar incluso a considerarlo como no brindis al sol, porque a mí en este caso no me gusta la expresión, pero sí como una mera declaración de intenciones, una mera formalidad. Ahora que se están cumpliendo los 3 años de la erupción volcánica en La Palma, bueno, pues hay que recordar que también hubo una declaración de solidaridad y que se queda en eso, en declaraciones, en llamamientos, en peticiones, pero que luego no tienen una traslación real al plano legislativo, al plano normativo, porque precisamente ese tipo de declaraciones no son vinculantes. Por tanto, esto también hay que cogerlo con los alfileres que corresponde, puesto que, ya digo, la opinión del Parlamento se queda ahí, en una opinión del Parlamento, porque no viene avalado por una propuesta de la Comisión. Por tanto, yo creo que en el Kremlin esto se conoce, esto se sabe. No creo que las personas que están dirigiendo un país como Rusia y que precisamente, bueno, pues han participado de la realidad europea como asociados o como invitados durante mucho tiempo, bueno, pues desconozcan esto, que lo conocen incluso los estudiantes de primero o segundo de carrera. Por tanto, también no vamos a ser tan ingenuos de pensar que en el Kremlin se piensa lo que no es, ¿no? Por tanto, decir que en 3 minutos un proyectil podría impactar en Estrasburgo, bueno, pues a lo mejor eso sí que supone un acto de guerra, la activación de la cláusula de defensa colectiva, y entonces sí que tendríamos esa guerra, pero no estaría por esa guerra mundial que todos queremos evitar, pero no estaría provocada por la Unión Europea ni por Occidente, sino que estaría nuevamente provocada por Rusia, igual que ha pasado en el caso de Ucrania. Muchas veces, bueno, los posicionamientos prorrusos argumentan que, claro, las provocaciones de Ucrania, etcétera, 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 pero esto es como el matón que todos hemos vivido en el patio del colegio. Una persona, el que pega el primer puñetazo es el culpable, el otro es verdad que a lo mejor le ha podido sacar la lengua, pero hombre, el acto violento primero es el que lo comete y el que tiene responsabilidad. No es comparable una situación con la otra, ni mucho menos, pero también hay que recordar eso, que es Rusia la que viola el derecho internacional, y en ese escenario que el Kremlin está planteando y con el cual nos está amenazando no solo a los diputados, sino a los 450 millones de europeos, precisamente porque, como he dicho, es la institución que nos representa legítimamente de manera directa. Es un acto que, en caso de llevarse a cabo, no creo que se lleve a cabo, tampoco vamos a optar por una posición radical, simplemente, bueno, pues una cortina de humo, meter miedo, un globo sonda, como lo queramos llamar. No va a suceder que el Kremlin mande un misil contra el Parlamento Europeo. Por ahí, vamos, yo creo que podemos estar totalmente tranquilos, pero en caso de que eso sucediera, en el hipotético caso de que eso sucediera, sería un nuevo acto de guerra de Rusia hacia Occidente. Por tanto, hay que tener las cosas claras, llamar las cosas por su nombre, y eso sí que sería un acto de guerra, y ahí sí que habría una respuesta y un desencadenante bélico. Bueno, pues pendientes de este cruce de declaraciones, pendientes de la escalada entre Rusia y la OTAN, porque hay que llamar ya las cosas por su nombre. Si os parece, miramos también a Ucrania. Adrián, te quiero preguntar por la situación precisamente de cara al invierno. Hoy estaba precisamente hablando sobre esta cuestión el jefe de la Agencia Internacional de Energía, que decía que Ucrania va a enfrentar su invierno más duro después de los ataques a las instalaciones energéticas, mientras Zelensky dice que ya tiene preparado al 100% este plan de la victoria, que por cierto quiere presentar la semana que viene en Estados Unidos. La realidad es que la incursión en Kursk pues, no ha salido del todo bien, no se puede calificar como una victoria, ni mucho menos. Rusia sigue avanzando en el Donetsk, por ejemplo, hoy se hablaba de la conquista de Georgievka, y los ucranianos van a tener que enfrentar seguramente su invierno más complicado. Sí, un comentario simplemente previo sobre lo que has comentado, Luis. Vamos a ver, es que, claro, estas declaraciones de Volodin
no hacen referencia a un posible ataque contra la Unión Europea en respuesta al posicionamiento del Parlamento Europeo, sino en caso de que Europa o la OTAN atacase en Rusia con misiles de largo alcance. Con lo cual, el primer movimiento de ataque sería el de esos misiles de largo alcance, no el de la respuesta de Rusia, ¿no? Situando un poco el contexto, ¿no? Bueno, perdona, ya un poco por alusiones. En ese caso, estamos en la misma situación que tenemos actualmente. Seguir dándole armamento a Ucrania. No estaríamos atacando los países de la OTAN ni los países de la Unión Europea a Rusia. Simplemente seguiríamos suministrando armamento, evitando en todo caso que ese armamento fuera nuclear, porque ahí ya tendríamos quizá un problema mayor. Pero no creo yo que eso se tenga que llegar a producir. Es decir, estamos ya en ese escenario. No con esos misiles de largo alcance, esa es la diferencia. Pero se ha producido, ya lo comentaba antes, sí se ha producido escenarios similares a todo lo largo del año. Cada uno de esos actos es en sí mismo una causa de respuesta de guerra. Rusia estaría legitimado para haber respondido como un ataque bélico, pero no lo ha hecho porque no le ha interesado. Lo que pasa es que ese no responder tiene un límite al que probablemente yo creo que estamos llegando. Pero bueno, sobre la situación en Ucrania, bueno, vamos a ver, pues tenemos... En principio, sí, la situación en Kursk pues está respondiendo un poco al contexto que veíamos en las últimas semanas, ¿no? Efectivamente era una incursión que solo tenía sentido desde un punto de vista de corto plazo, en base a que en base al efecto sorpresa Ucrania hubiese conseguido X objetivos que no se consiguieron. Bueno, ha habido 3, 4, 5 versiones distintas sobre cuál era ese objetivo inmediato, pero bueno, no voy a entrar ahí. El caso es que eso no se consiguió y a partir de ese momento, pues Rusia, que tampoco se puso demasiado nervioso, estableció un cerco operativo dentro del cual pues se han producido los pequeños avances y retrocesos de Ucrania en primer lugar y luego un avance progresivo, un estrechamiento progresivo se está produciendo de ese cerco, ¿no? Como era esperable. Es extraño, pues como siempre, el comportamiento de las fuerzas ucranianas, porque una vez que pasa el efecto sorpresa, estando en un espacio en el que no hay ciudades, en el que están en campo abierto, en el que tienen un riesgo enorme de ser constantemente atacados y bombardeados, en lugar de atrincherarse, pues continúan con esos pequeños ataques que no hacen más que ponerles más en riesgo, perder continuamente hombres, ya se está hablando de cerca de 20.000, pérdidas enormes de material. Pero bueno, esto parece que responde a ese contexto de otros espacios geográficos en los que al final parecía que se estaba, como se decía, peleando, la OTAN estaba peleando hasta el último ucraniano, en ese contexto que no se explica desde los intereses de Ucrania, pero sí desde esa estrategia de la OTAN, en la que el objetivo no es defender a Ucrania, sino desgastar a Rusia a toda costa, con lo cual no importa que mueran 1.000 ucranianos si conseguimos matar a 100 rusos. Y eso es un poco también lo que ha venido sucediendo en Kursk. Bueno, esto, lo lógico tácticamente hubiera sido un repliegue rápido, pero yo también comenté que de todas formas no hay que olvidar dos cosas. Primero, que cuando se está perdiendo la guerra tiene lógica arriesgar más que cuando la estás ganando. Entonces, puede haber algún tipo de movimientos aparentemente sin sentido que tengan una explicación en esa situación de desesperación. Estoy perdiendo la guerra, no sé qué hacer, pues por muy alocado que sea, voy a abordar esta operación. Y luego tampoco hay que olvidar que también desde la perspectiva de la OTAN, por mucho que sea un absurdo desde el punto de vista militar, lo cierto es que la OTAN ha conseguido otro salto cualitativo dentro de esa escalada. Es decir, ya hemos invadido Rusia. Con lo cual también creamos un precedente dentro de esa escalada, un precedente al que, por cierto, hizo referencia el otro día Michael Douglas, el actor, que es un conocido otanista, vamos a decir, y en Ucrania hizo referencia precisamente a este tema, diciendo, bueno, está claro que no hay que tener miedo al potencial nuclear de Rusia, Kursk ya la incursión en Kursk ya nos lo ha demostrado. O sea que hay que darles misiles de largo alcance a los ucranianos para que los lancen contra Rusia y no pasa nada. Bien, ese es exactamente el riesgo que esa dinámica de escalada pues supone, ¿no? Pero bueno, en el este de Ucrania, pues la situación, como habéis comentado vosotros, pues está evolucionando pues más o menos
en el contexto de las últimas semanas. Hay una aceleración progresiva, un avance progresivo de Rusia en todos los frentes, siempre un avance territorial que está condicionado a la estrategia de desgaste, con lo cual es un avance siempre prudente, limitando al máximo los riesgos. Hace 2 semanas que se acercaron en un avance a, creo que eran 8 kilómetros de Prokopsk, que es el nudo clave de comunicaciones del este de Ucrania, pero no van a atacarlo directamente. Probablemente están intentando, lógicamente, alargar primero el frente para evitar pues, caer en un posible cerco. Están alargando el frente antes de proyectar ese frente contra Pokrovsk, ¿no? La gran incógnita, después de todos estos avances que se están produciendo a todo lo largo del frente, es si una vez ocupado Pokrovsk, la gran estrategia va a ser continuar por el norte y el centro hacia el Dnieper, o bien Rusia va a intentar continuar hacia el sur con el objetivo de ocupar Odessa y el Mar Negro. Bueno, pues pendientes de estos avances por parte de Rusia, estamos hablando precisamente de Ucrania, ¿no? Estamos hablando también de los ataques en territorio ruso. Santiago, te quiero preguntar también por el ataque que tuvo lugar en el día de ayer. Se hablaba del mayor golpe a un almacén ruso, este golpe o este ataque en Tver. Algunos hablaban de drones ucranianos, otros hablan de armas occidentales, hablan directamente, para ser claros, de este ataque con misiles Storm Shadow. Claro, se está hablando mucho de escalada, estamos hablando precisamente de lo que apuntaba el Parlamento Europeo, de la respuesta de Volodín, pero es que estos ataques a lo mejor ya están sucediendo, como decía Adrián, ya han sucedido en otras ocasiones. Sí, yo diría que han sucedido en otras ocasiones y que seguirán sucediendo. Todavía está por ver si esas armas que se utilizaron en la explosión de hace poco, pues fueron armas evidentemente traídas de fuera de Ucrania, con incluso capacidad nuclear, o drones ucranianos también con capacidad nuclear, con tecnología también venida de fuera, porque claro, una de las estrategias que se ha impulsado desde la OTAN y particularmente desde el Parlamento Europeo, que dos incisos. Primero, el Parlamento Europeo, en tanto que no es un órgano representativo real de una Estado-nación como tal, sino de un conjunto de estados que supuestamente tienen o deben de tener soberanía porque tienen asiento en las Naciones Unidas, pues parece ser que simplemente está organizando a través de determinadas declaraciones y poco más, pues lo que sería la estrategia contra Rusia, de desgaste y de básicamente sacrificar hasta el último ucraniano en una guerra en la cual, pues de momento, hoy por hoy, esperemos que no ocurra nunca, pues no ha llegado ningún proyectil a la península ibérica, a Portugal o a Bretaña o a Irlanda, pues evidentemente ese Parlamento Europeo, que no representa a un Estado soberano, sino que representa a un conjunto de estados que chocan unos con otros y que se utilizan unos a otros al mismo tiempo que utilizan a empresas y las empresas utilizan a los estados para sus propios fines, pues evidentemente ese Parlamento Europeo lo único que hace es impulsar el hecho del intento constante de desgaste de Rusia, de un país soberano que ha atacado defendiéndose, porque evidentemente en las guerras, al igual como en todas las agresiones, esto no es una valoración sobre Putin en absoluto por mi parte, en las guerras, como en cualquier tipo de agresión, el que pega primero no necesariamente tiene que ser aquel que esté provocando la acción de pegar, sino que puede haberse gestado durante un cierto tiempo, pues por ejemplo un acoso en el colegio, en el patio colegio, un bullying durante años, y de repente pues el niño que lleva 5 años pues sufriendo acoso por parte de los compañeros, de repente suelta una galleta y todos se quedan, ahí va, si me ha soltado una galleta, donde claro, si llevas 5 años llamándole tonto, gordo, subnormal, vamos a acabar con tu familia, pues al final pues acaban este tipo de cuestiones formándose como se han formado. Y en segundo lugar, esto ya nos lleva a una cuestión que desborda por completo la geopolítica, pero también habría que discutir desde la propia teoría política o la filosofía si la representación es un ejercicio real o es una mera apariencia en los parlamentos de las sociedades democráticas homologadas entre sí en nuestro presente. Porque habría que preguntarse, insisto, hasta qué punto las personas que están sentadas en un hemiciclo, en un legislativo, representan o no a los ciudadanos que les han votado o están representando a otro tipo, bueno, representando, mejor dicho, llevando a cabo los que le dicen, tanto desde dentro como desde fuera de su país, a la hora de desarrollar planes y programas que supuestamente situarían tanto a esos parlamentarios como
a el propio país en una situación determinada que se quiere desde dentro o desde fuera. Con lo cual, el mismo concepto de representación política yo creo que habría que ponerlo en entredicho, porque habría que preguntarse hasta qué punto se cumple o no. Dicho lo cual, claro, es que en el fondo durante toda la hora que llevamos hablando estamos viendo ejemplos de un pasito más, un pasito para adelante María, que diría Ricky Martin, en los cuales pues estamos viendo, tensando hasta qué punto Rusia puede responder. Y como bien se ha dicho, pues a nivel de tropas, a nivel de desarrollo en tierra, le pueden caber dos opciones, que es avanzar por el Dnieper, que es una cosa que se ha mencionado desde hace años y que muchos le echaron en culpa a Putin de no haber avanzado directamente hacia el Dnieper en su momento, o llegar hasta el sur y conquistar Odessa, llegar a la frontera con Moldavia y conectar el Pridnestrovia, la Transnistria, con la Ucrania ya conquistada por Rusia. Lo que sí está claro, y con esto termino, y también esto desborda completamente cualquier análisis geopolítico, es que la historia sigue desarrollándose, el mundo sigue girando, el mundo no se acabó en 1991, y por muchas democracias liberales avanzadísimas, con alto grado de representación que podamos tener en un montón de lugares del mundo, pues al final la historia siempre se desarrolla por lo mismo que se ha desarrollado en los últimos 3000 años. Invasiones, violencia, tensión diplomática y geopolítica y, por supuesto, guerra. Por desgracia, pues sigue siendo así y quizás pues tendremos que releer a los clásicos griegos y romanos para incluso tratar de entender un poquito el mundo que nos toca vivir actualmente. Pues un mundo desde luego complicado, cada vez más tenso y con más aristas, ¿no? Con más conflictos abiertos. Además, como solemos recordar, pues a nada, apenas ya un poco más de 2 meses para que tengan lugar las elecciones en Estados Unidos, que lejos de calmar las tensiones, lejos de calmar estos conflictos, pues parece que los está incrementando. La verdad, las cosas como son. Muchísimas gracias, como siempre, a los tres. Nos quedamos con tiempo, con ganas de escucharos más. A Santiago, Luis, Adrián, un placer, como siempre, teneros a los tres por aquí y aprender de vosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Un placer, chao. Un placer. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo, pero sí que les avisamos que vamos a seguir pendientes, como siempre, de la información, del mejor análisis. No se vayan porque hacemos una pausa y seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.